Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gracias por la invitación. Buenas tardes. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, cuéntanos primero en general qué te parece esta segunda vuelta, estos candidatos, cómo ves el panorama, alguna esperanza que nos puedas dar. Bueno, esperanzas no muchas. Tenemos unas encuestas que ya anteriormente han fallado, cuyo margen de error se han podido prever en la primera vuelta, ¿no? Y una estadística bastante alentadora para algunos sectores de derecha que realmente por momentos compartimos y por momentos no compartimos. Hay que entender que el fallo de estas encuestas, el antivoto de Fujimori, apertura pues una suerte de suspicacias sobre si es verosímil que haya menos del 3% de diferencia entre los dos candidatos, ¿no? A mi parecer creo que realmente hay entre 5 y 6%, por lo cual lo importante en este momento, independientemente de respirar un poco aliviados, es tomarlas con mesura y continuar con el activismo político, que es lo más importante. ¿Pero crees que es porque las encuestas están manipuladas, o es el margen de error, o es el voto oculto? ¿Por qué? No, yo no considero que las encuestas estén manipuladas. Lo que sí creo que está pasando con las encuestas es que no se están desarrollando o realizando de manera adecuada. Okay. Por supuesto por la pandemia, ¿no? O sea, no podemos efectuar un análisis estadístico adecuado cuando tenemos de por medio una enfermedad que propicia que las personas no quieran ser encuestadas. Entonces, esto se ha podido visualizar al principio. Ninguna encuesta de las que ahora mismo ha sacado esta diferencia de 2.8% entre Fujimori y Castillo visualizaba siquiera en segundo o tercer lugar a Castillo, lo que al final terminó pasando, ¿no? Entonces, creo que este margen es un poco más amplio, pero que se puede continuar acortando en las próximas 2 o 3 semanas. Ahora, que sea un escenario favorable para que la derecha gane, realmente no. Prefiero ser escéptico y prefiero que realmente las personas continúen haciendo activismo político, que es lo más importante y lo necesario, que continúen revisando data, que es también lo más importante, y dándose cuenta de que el sistema económico es lo que se defiende acá, que es el sistema más efectivo en todo el mundo libre. Hablamos de América y Europa, es el que tiene que salir ganando. Ahora yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. Hola, Diego. Bueno, Pedro Castillo se le configura lo siguiente, ¿no? Se le dice que tiene que zafarse de Vladimir Cerrón para poder ser presidente, por decirlo así, ¿no? ¿Tú crees que esto es conveniente? ¿Crees que debería hacerlo? ¿Debería arriesgar todas las personas que están detrás de él, que están con Vladimir Cerrón, porque supongo que hay una facción que también lo apoya? ¿Crees que Pedro Castillo debe desligarse completamente y moderarse un poco más para poder lograr lo que él quiere? Bueno, pero Pedro Castillo ya ha venido desligando, moderándose desde que se avisó que estaba en la segunda vuelta. O sea, no es nuevo este maniqueísmo, este juego político, es algo que todo el mundo conoce. Cuando dos candidatos con tendencias bastante extremas pasan a una segunda vuelta, en este proceso de segunda vuelta ambos cambian sus discursos, los modifican. Keiko Fujimori, por ejemplo, dijo algo muy importante y muy interesante: el tema de distribuir el 40% del canon entre los ciudadanos. Me imagino que creando una especie de oficina especial para que llegue directamente y no pase por las regiones, que es el filtrante más importante del canon, y por supuesto lleno de partidos de izquierda que terminan robándose el dinero, terminan denunciados por corrupción, y pues son precisamente los pocos de mayores votantes de Castillo. Es lo más irónico de todo, ¿no? Que los mayores votantes de Castillo provienen de estas regiones en donde, y me refiero a Cajamarca, Junín, ¿no? Donde hay mayor filtrado de dinero y donde no se termina de aprovechar al 100% el dinero del canon. Okay. Bueno, y este hecho de que se vaya acortando la brecha, digamos, sean reales o no las encuestas, la brecha se está acortando, eso es claro. ¿Es bueno, es positivo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Va a hacer que realmente los candidatos empiecen a escuchar un poco a la gente y a modificar y a acomodarse?
Políticamente es bastante positivo porque vemos sectores, sobre todo en el lado de la derecha, que vienen despertando, sobre todo con las ideas de libertad, que tampoco es que sean netamente derecha, sino que son una opción distinta, mucho más linárquica, ¿no? Pero es positivo, porque la izquierda ideológicamente no te trae nada nuevo, por supuesto, ¿no? La derecha en temas de ideología no tiene mucho, porque no se vale del discurso político, sino se vale de hechos y de pragmatismos. Entonces, es bastante efectivo porque hemos encontrado en algunos expositores de toda Hispanoamérica voces que puedan terminar representando a una derecha sólida, que todavía no se configura o no aparece porque estamos en medio del auge de los movimientos sociales. Ya pasó en Chile, ha pasado en Perú brevemente, pasó en Colombia, sigue pasando en Colombia, pero estos movimientos sociales son una tendencia que va desde la alza hasta la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente terminas destruyendo toda la falacia, todo el imaginario colectivo de los movimientos sociales con evidencia empírica, con los datos, ¿no? ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? Una enorme tasa de impagos que pasó en Chile, pues obviamente el hecho de elevar los impuestos en un país en donde las izquierdas imperan, que pasó en Perú, un gobierno constitucional siendo deslegitimado por partidos que están en el lado opuesto a lo que es la democracia. Entonces, cuando tú sobrellevas el imperio de la mentira, intentas vulnerar lo que es el orden constitucional, suceden este tipo de eventos. Pero como te estaba comentando, felizmente, gracias a algunas voces amigas de toda Hispanoamérica, este tipo de situaciones se vienen esclareciendo. Hay libros que se están escribiendo y nos estamos moviendo por redes sociales, que es el campo de acción de la cultura. Toda esta revolución termina siendo cultural y es básicamente el campo en el que terminamos accionando y en el que se tiene que irremediablemente ganar para lograr algún tipo de resultado. Entonces, ¿cómo veo a la gente? Pues ya hay bandos bien definidos, hay personas que no van a votar por Keiko Fujimori por el antivoto, por falacias como, por ejemplo, interrupciones en el Congreso del 2017. Tú les preguntas, por ejemplo, qué tipo de interrupciones, no te van a saber responder ninguna, porque obviamente todos son argumentos sesgados por los medios de comunicación también, ¿no? Hay argumentos ideológicos que han sido tergiversados, han sido modificados y que son implantados ideológicamente en las personas. Entonces, de ambos lados, ¿no? Exactamente, de ambos lados en realidad también, porque, a ver, la derecha tampoco, o la derecha clásica que tenemos en Perú, tampoco es que proponga algo con una mayor efectividad, sino que propone realmente lo que sí ha estado funcionando. Ahora, hay gente que está convencida de que el país le debe algo, económicamente hablando, cuando en realidad es lo contrario. En realidad, un ciudadano, una persona, tiene total libertad para desarrollarse o para desarrollar su proyecto de vida. Entonces no tendría por qué depender del país. Lo que pasa es que ve en el ejemplo del extranjero una suerte de inconcordancia con las gestiones que se realizan desde el propio país. Ahora, ¿en qué está enmarcada la gestión del país y por qué ve esta suerte de problema en la pandemia que sufrimos en toda Hispanoamérica? Corrupción. Cuando tú tienes a un país con instituciones, con funcionarios corruptos, no solamente los funcionarios que están en los más altos estrados, sino también los trabajadores de la obra pública, que por ejemplo cambian las herramientas viejas que tenían guardadas en casa por unas herramientas nuevas, estás encontrando corrupción, ¿no? Entonces, hasta no cambiar ese chip, que es en el corto plazo fácil de hacer, simplemente reduciendo el Estado, hasta no cambiar eso no vamos a lograr ningún tipo de salida, ¿no? Entonces, lo importante en este momento es que la derecha de Fujimori aprenda del ejemplo y de lo que trataba, por ejemplo, de Soto en el tema económico, ¿no? La reducción sistemática del Estado. O también el mismo López Aliaga, cuando hablaba de la reducción de ministerios. Cuando tú reduces ministerios, o sea, reduces planes o proyectos que realmente no van a causar ningún tipo de impacto en la sociedad y que van a servirte para ahorrar dinero, puedes utilizar ese dinero para beneficios sociales, que es lo que la gente al final busca, ¿no? Ok, bueno, Joel, muchas gracias por estar aquí esta noche en Otro Chip. Te agradecemos tu presencia.